por lo menos debemos terminar los huesos del cráneo. Ayer vimos el frontal y el parietal. Arranquemos hoy con nuestro hueso etmoides. Ya sabemos que el etmoides es un hueso impar en la cara, perdón, del cráneo, y que hace Profe, disculpe que lo interrumpa, ¿será que puede acercar el micrófono que no lo escucho bien? No me escucha bien. No, o sea, lo Bueno. escucho lejos. Ok. Listo. Yo lo escucho mejor. Acá. Bueno, entonces tenemos hueso etmoides, que es uno de los huesos impares de la cara. Que son 4. Él está en relación por encima y alrededor tiene una relación estrecha con el frontal. Entonces, este hueso etmoides, es un hueso que posee una lámina vertical. Tienen aquí, esto que ustedes ven acá sería la lámina vertical, una lámina horizontal que es perpendicular, entre ellas dos son perpendicular, esa a la horizontal, la vertical, y presenta esto que ustedes ven aquí como unas caras, como una silueta de caras, que son las masas laterales del etmoides. Entonces, de esas, de la lámina vertical, la lámina horizontal y las masas laterales, es que vamos a estudiar ese hueso. Recordar algo, que esto ya lo hemos visto, esa lámina horizontal sería la lámina cribosa y la lámina vertical por encima de la lámina cribosa sería la apófisis cristagali, y por debajo de la lámina cribosa recuerden que ya se continúa, pero ya no recibe el nombre de apófisis cristagali, sino en la parte inferior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. Miremoslo acá. Entonces eso que vimos ahorita, miren, aquí tendría la lámina horizontal, la lámina vertical, que sería perpendicular a esa horizontal, y esto que tenemos aquí sería las masas laterales, ¿sí? Entonces sería, esto es una visión desde arriba, entonces sería, aquí tenemos lámina cribosa, ¿verdad? Que sería la parte horizontal, esto que sería la apófisis cristagal, que estaría en la parte superior y sería, hace parte de lo que es la lámina vertical, y esto que está acá debajo debajo de la apófisis cristagal y debajo, lógicamente, de la lámina perpendicular del etmoides, que es la lámina horizontal, encontramos la lámina perpendicular del etmoides que se va a articular con el vómer. Y de esa manera va a dividir la cavidad nasal en dos. Tenemos entonces por acá a los lados, mire, esto que vemos aquí, todo esto serían las masas laterales. Ellas son importantes porque de ellas se van a formar lo que conocemos como cornetes, el superior y el medio, porque el inferior es aparte. Bueno, entonces volvemos y miramos acá, miren la lámina vertical. Aquí este corte, que son las órbitas. ¿Sí? Órbitas. Esto sería cavidad nasal, esta parte que está aquí. Y esto que ustedes ven aquí, miren, esto que es una gran cavidad, ese es el seno del maxilar, o anteriormente conocido como seno del maxilar superior.
Hoy simplemente se le da el nombre de seno del maxilar, pero cualquiera de los dos que utilicen está bien. Miren que ese es el seno más grande que tienen los senos, dentro de los senos paranasales. Bueno, pero no pertenece al cráneo, sino a los huesos de la cara, porque el hueso maxilar pertenece a los huesos de la cara. Entonces aquí tendríamos la lámina vertical, la lámina horizontal, que iría aquí así, y esto que son las masas laterales. Allí encontramos en la lámina vertical, que ya lo hemos estado trabajando, encontramos aquí arriba la apófisis cristagalli y aquí hacia abajo, miren, esta que está aquí señalada en verde, la lámina perpendicular del etmoides que se va a articular con este hueso que ven aquí de color rojo o rosado, que es el vómer. Bueno, mirándolo de lado, si lo miramos de lado, entonces encontraríamos aquí como un rompecabezas. Esto sería, miren, visto de lado ese etmoides, este sería el etmoides, visto de lado, entonces encontraríamos arriba, esto sería la lámina horizontal, esta que vemos aquí, y esto sería la lámina vertical. La parte superior, que sería la apófisis cristagalli, y por debajo de la lámina horizontal estaría la lámina perpendicular del etmoide. Esto es visto de lado. Luego se va a articular, miren, por delante con el cartílago nasal, este es el cartílago nasal, por detrás con el esfenoides, con el cuerpo del esfenoides, y esto es el seno esfenoidal, esta cavidad, y por debajo con el hueso vómer, que es este que tenemos aquí. Vamos a verlo ya articulado, mírenlo acá. Ahorita lo desarticulamos y esto es ya articulado, mírenlo. Apófisis cristagalli arriba, lámina perpendicular del etmoide, cartílago nasal, el efenoide, o sea, el cuerpo del efenoide. Aquí estaría la silla turca, está, ustedes ven aquí, o fosa pituitaria, o fosa hipofisiaria también. Y por debajo el hueso vómer. Con todos ellos se está relacionando la lámina perpendicular del etmoide. Bueno, aquí la miramos también, es la misma vista, ahora la estamos viendo del lado derecho, ahora tenemos aquí del lado izquierdo que la estamos mirando. Lo mismo, apófisis cristagalli, por encima, y la lámina perpendicular, que es esta verde, la apófisis cristagalli, y la lámina perpendicular del etmoide sería esta amarilla. Bueno, mirándolo desde arriba, que ya de esta manera sí lo conocemos más porque ya lo hemos tratado cuando vimos las fosas endocranianas. Entonces, en la fosa anterior encontramos la cara superior de la lámina horizontal. Recuerden que esta lámina entonces tendrá una cara superior y tendrá una cara inferior. En esa cara superior se destaca aquí hay como especie de una depresión que se denomina canal olfatorio, que es para el bulbo olfatorio del nervio olfatorio. De ahí es donde se desprenden los filetes nerviosos que van a atravesar los agujeros que están aquí en la lámina cribosa. En su totalidad, pues encontramos esto que sería la lámina cribosa, todo esto donde está la criba, donde están los agujeros, y el canal. ¿Okay? Encontramos también estos agujeros que se llaman agujeros olfatorios. Eso sería en lo que es la cara superior de la lámina horizontal. Ahora veamos la cara inferior. Miren que esta es la órbita, techo de la órbita, seguro cuando vimos el frontal, la cara inferior del frontal, en aquí. Y allí también encontramos la cara inferior de la lámina horizontal. Encontramos la bóveda de las fosas nasales, aquí está la parte superior de las fosas nasales, ellas hacen parte, o sea, ese hueso ayuda a formar lo que es el techo de la cavidad nasal. Por ahí también recuerden que dijimos que de esas masas laterales se van a formar
los cornetes. Aquí tenemos las masas laterales, y como su nombre lo indica, están al lado, miren estas amarillas que están aquí, a los lados de esa lámina horizontal. Y entonces esas masas laterales, pues es como un cuadrilátero, y como todo cuadrilátero, entonces tendrá 4 caras, ¿verdad? Tendrá una cara externa o lateral, porque miren, vamos a ir colocándole, esto será lateral o externo, ¿verdad? Y esto que esté más cerca aquí de esta línea será medial. ¿Sí? Hacia acá será superior y hacia acá será inferior. Entonces, esto tendrá, y esto hacia acá, mirando hacia el frente, entonces esto sería anterior, y lo que está mirando hacia atrás, que no lo podemos ver, sería posterior. Bueno, entonces aquí aparecería la lámina orbitaria o cara externa o cara lateral del hueso etmoides. ¿Qué me va a formar esa? Como ya este hueso es un hueso que está en la línea media, miren, es un hueso simétrico, igual que el frontal, ¿se acuerdan? Si lo dividimos por aquí nos da dos lados iguales. Dos. Entonces tenemos esta cara, que sería la cara interna o cara lateral, mirenla acá. Esta sería la del etmoides. Esta cara lateral sería la del lado derecho y esta sería la del lado izquierdo. Porque recuerden que esta visión hacia acá es anterior. Entonces esto es derecho, esto es izquierdo. Ella va a formar lo que sería la pared, en este caso que sería pared lateral o pared medial de la órbita. Estamos hablando ahora voy a hablar vamos a hablar enseguida de la órbita para ver qué es lo que forma ella. Hablamos de que es la cara externa del etmoide, pero con respecto a la órbita, ¿qué será? La medial, profe. Eso, muy bien. Entonces tenemos aquí que va a formar lo que sería la pared medial de la órbita. ¿Bien? Pared medial de la órbita. Ok. Aquí estamos viendo, pero fíjate que ahorita veíamos la eh, interna, ¿verdad? Esa cara externa, mírenla aquí. Aquí hemos cortado, ¿sí? Hemos cortado para poder ver bien la órbita. Se cortó aquí parte de los huesos. Y entonces aquí, miren, estamos observando está la cara externa o lateral que me va a formar la pared interna de la órbita. ¿Ok? Eso era lo que veíamos en la otra diapositiva de lado. Ahora, la cara interna de las masas, porque estamos en las masas, acuérdense, masas laterales. Entonces, como esta es la masa lateral, esto será externo y esto que está aquí de color azul, que nos lo están colocando de color azul, será la cara interna. Todo esto sería la cara interna. De esa cara interna es donde se van a formar lo que son los cornetes. El cornete superior, que aquí no se ve, ahorita buscamos una imagen donde sí se pueda observar bien, y el cornete medio, perdón, que es este que tenemos aquí. Este que estoy circunscribiendo es el cornete medio. ¿Ok? Por encima de él estaría el cornete superior, pero no lo estamos viendo porque está abierta esta estructura. Miren, acá entonces me está mostrando esa cara interna, ¿sí? Esa cara interna que me va a ayudar a formar lo que es la cara externa de la cavidad nasal. Vamos a mirarlo bien. Entonces, decimos que esto es cavidad nasal. Esto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Miren, cavidad nasal, y esto aquí se ensancha un poco.
cavidad nasal. ¿Eh? Cavidad nasal, cavidad nasal. Esto que tenemos aquí abajo que ustedes ven, este es el cornete inferior, pero él no pertenece al etmoides. Es otro hueso, inclusive es un hueso que se considera hueso de la cara. Y se llama hueso del cornete inferior. Los cornetes medio y superior, que iría más o menos en esta porción aquí. Entonces, esto que está entre ellos, mire, esto sería cavidad nasal. Aquí hay un estrechamiento porque aquí lo estrecha este cornete, que viene aquí el cornete superior. Este sí se ve porque no está cortado. El cornete superior, mire el estrechamiento que hace. De hecho, él debe hacer eso, los cornetes hacen eso, para que el aire entre más forzado y se produzcan unas características especiales de ese aire que podemos nosotros inhalar. Y en su momento, cuando veamos un sistema respiratorio, hablaremos de ello. Entonces, todo esto es cavidad nasal. Quiere decir que él me está la cavidad, la pared medial, perdón, de la cavidad nasal será esta, que está formada por la lámina perpendicular. Quiere decir que si esto es medial, esta pared es medial, esta pared es lateral, ¿sí? Aun cuando es la cara interna o medial de las masas laterales. Entonces, si alguien pregunta quién forma del etmoides, quién forma la pared o la pared externa de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces la respuesta sería la cara interna o cara medial de las masas laterales, en donde están los cornetes, superior y medio. Y esto nos ayuda a saberlo porque recuerden que los cornetes hacen parte de la cavidad nasal. Bueno, aquí. Entonces seguimos aquí, si se observa mejor, mire, el cornete ya visto de lado también, este es un corte sagital, y lo estamos viendo de lado, miren la masa lateral, aquí quitamos las de este lado, entonces aquí podemos ver el cornete, este es el cornete superior y este que está abajo es el cornete medio. El cornete inferior es este, pero recuerden está puesto de gris porque no pertenece al etmoides. Todo lo que está de amarillo, así como oro, es el etmoides. Entonces aquí encontraremos el cornete superior, el cornete medio. Entre ellos, si ustedes ven, aquí hay un espacio que se conoce como meato. Entonces, entre los cornetes, miren, aquí hay, vamos a buscar un color y vamos a colocarlo, marcador. Si aquí vemos, no cogí azul. Aquí vemos, miren, este espacio. Ese espacio es el meato. Miren este espacio que está acá. Es el meato que tiene unos conductos allí. Y este, que si quitamos este cornete, vamos a encontrar acá debajo otro espacio. Entonces, son tres cornetes, son tres espacios. Cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Y los espacios son meato superior, meato medio y meato inferior. A través de esos meatos drenan los senos paranasales. Recuerden que hemos visto hasta ahora el seno frontal y ahora que el seno etmoidal, y por allí vimos en una de las láminas anteriores, vimos el seno del maxilar y vimos aparte del seno también del cuerpo del esfenoides. Esos son los cuatro senos paranasales. Entonces ellos van a drenar a través de estos meatos. Cuando veamos sistema respiratorio, nos vamos a dar cuenta por dónde drenan. O sea, ahí sí los vamos a estudiar a fondo los drenajes de estos meatos, a través de estos meatos de los senos, ¿oye? De los senos paranasales. Pero para que sepamos, entonces, cornete superior, cornete medio, cornete inferior, meato superior, meato medio, meato inferior. Aquí nos los están señalando, mírenlo, ahora nos pusieron en rojo. ¿Sí? El meato superior. Encontramos el infundíbulo. Bueno, esto ya sería
en la cara superior, ¿sí?, de las masas laterales. Recuerden que en las masas entonces encontramos también una cara superior en esas masas laterales. Y entonces ahí vamos a encontrar todos estos espacios que se conocen como celdillas etmoidales. Y uno de esos espacios es este que tenemos aquí y este que está en esta zona, perdón, aquí, que se denomina infundíbulo etmoidal. A través de ese infundíbulo es que drena el seno frontal. Fíjate que el seno frontal no drena directamente, sino que lo hace a través del infundíbulo etmoidal. De esa manera drena. Las celdillas etmoidales, lógicamente, van a estar en contacto con el hueso frontal. Recuerden que cuando veíamos el hueso frontal, mírenlo aquí, aquí tenemos esas celdillas también. Estas son celdillas etmoidales del frontal que van con las celdillas etmoidales tanto anteriores como posteriores. Recuerden que esto es anterior, que esto es la frente, y todo lo que esté por detrás de ella será posterior. Entonces serán celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Y aquí encontramos el infundíbulo, miren acá, por donde va a drenar el seno frontal. Recuerden que hay un seno frontal del lado izquierdo y uno del lado derecho. Esto que tenemos aquí, y ahorita lo vamos a ver, es la famosa escotadura etmoidal, que es donde va articulado con el etmoide, va articulado con el frontal. Bueno, aquí, ¿qué hicimos? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que se hizo fue que se quitó el cornete medio. Se quitó y aquí podemos ver entonces bien el meato. Ahí lo que hicimos fue eso, quitar el cornete. Y aquí tenemos entonces la cara inferior de ese etmoide. Esa cara inferior del etmoide, que va a poseer un borde inferior, que es este que estoy señalando acá, o bueno, que está aquí señalado en azul, es el borde inferior. Y aquí se ve el meato medio, que estaría más o menos en esta zona, aquí drenaría, meato medio. ¿Sí? Y bueno, continuamos. Encontramos, aquí lo estamos viendo de lado. Recuerden que siempre vemos lo vemos de frente, lo vemos de lado, lo vemos por debajo. Entonces aquí estamos viendo todas estas características, que son las características de la parte inferior. Aquí estaría ese borde, esto que está aquí, sería ese borde inferior. Aquí encontramos la cara posterior. ¿Por qué? Porque está hacia la parte posterior. Miren que aquí tenemos esto serían las órbitas, aquí estaría. Esto es el seno frontal. Aquí, no sé si logran ver, por aquí más o menos viene, esto sería aquí el agujero por donde comienza el infundíbulo etmoidal, y más o menos esto atraviesa y sale a ese meato. Entonces aquí tenemos el borde posterior. ¿Con quién tiene relación? Con este hueso que tenemos aquí, que está en un color como verdosito, champañita, así tenue. Y este señor es el esfenoide. Acuérdense que este es el seno esfenoidal. Entonces está en relación con él porque el esfenoide es más posterior. También se encuentra en relación con el palatino. El palatino es este otro hueso, lo voy a delimitar aquí. Este hueso es el palatino, o este hueso. ¿Okay? Entonces este es el palatino, entonces también está en relación con el borde posterior. Aquí vamos a ver ya la parte del borde anterior. Vimos el posterior, entonces ahora tenemos un borde anterior. Ese borde anterior
se va a relacionar, miren, con este hueso que está aquí en rojito. Esto tenemos aquí también parte de la órbita. Este hueso aquí de color rojo, que es el hueso lagrimal o lacrimal. Cualquiera de los dos funciona. Allí encontramos lo que es esa cara anterior y con un borde anterior. Entonces ese hueso etmoides, mirándolo, pues él está relacionado, está haciendo relaciones y lógicamente entonces en esas relaciones hace unas suturas porque se está juntando, hay unas articulaciones ahí de ese tipo que no son móviles y se denomina, mire, la frontoetmoidal, o sea, entre el etmoides y el frontal, allí donde está la escotadura etmoidal. Etmomaxilar, porque también se relaciona con el maxilar, mírenlo aquí, este es el maxilar o maxilar superior, depende, ahí tenemos. Entonces miren que él está relacionado con ese hueso y entonces forma una sutura llamada etmoido maxilar. ¿Okay? Tenemos la fronto, este es el frontal, la frontomaxilar que está aquí en esta parte y en la cara superior en lo que es la escotadura. Tenemos también la etmopalatina, miren, este es el hueso palatino, este azulito que está acá, y aquí iría esa relación. Y además de eso, aquí se relaciona también con el vómer. Miren que este rojito es el vómer, y entonces esto sería la sutura etmoido-vomeriana, entre el etmoides y el vómer. De este lado, pues, en esta toma no podríamos ver la etmoesfenoidal, no la podemos ver. Aquí la tenemos. Entonces, miren que hacia su parte posterior, aquí, se relaciona con este hueso que es el esfenoide y entonces tiene una sutura llamada esfenohemoidal o etmoidoesfenoidal. Y la que vimos ahorita del borde anterior, en acá, que se relaciona con el hueso lacrimal o lagrimal. Bueno, pasemos a otro hueso, que es el hueso esfenoide. El hueso esfenoide es un hueso que tiene forma de alas de mariposa. ¿Sí? En él se va a estudiar un cuerpo, que es esta parte central. Se van a estudiar lo que son las alas menores, las alas que se dividen en menores, que son estas que ya las hemos estudiado en cuando vimos la fosa endocraniana, y las alas mayores, que son estas verdes que están acá. Adicional a ello aparecen estas apófisis que tiene aquí debajo, que parecen unas patitas, que se conocen con el nombre de apófisis pterigoides. Miren que tiene un PT, pero la P no suena, entonces era pterigoides. Así como psicología. Bueno, hueso esfenoide, entonces miren el cuerpo de ese hueso, hablemos de él, hablemos de del cuerpo del esfenoide. En esta vista, si lo conocen, esta vista endocraniana, lo hemos visto, recuerden que parte del borde posterior de las alas menores era límite de la fosa anterior y la fosa media. Entonces tenemos en el cuerpo, ¿qué vamos a encontrar en el cuerpo? En el cuerpo encontramos esta zona, es de aquí que esta zona, toda esta zona está aquí, que se conoce como yugo esfenoidal. Y ella está en contacto, una parte con el frontal y otra parte, la mayor parte con el etmoides, ¿sí? Con la lámina horizontal, trigosa del etmoide, o lámina trigosa del etmoide, como ustedes le quieran decir. Allí se encuentra ese yugo. Aquí encontramos, miren, el canal que ya también conocemos, que se conoce con el nombre de canal óptico o prequiasmático. Eso depende de la bibliografía que revise, si es Obota, si es Letarget, si es Moore, eso depende. Y
tenemos los agujeros, ¿se acuerdan? Agujeros ópticos por donde pasa el nervio óptico. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Aquí encontramos también, miren, en este cuerpo vamos a encontrar entonces esta zona que ya también conocíamos con el nombre de silla turca, que es donde se sienta lo que es la glándula hipófisis, que también se conoce en la nomenclatura nueva como fosa hipofisiaria o fosa pituitaria, aquí en esta zona. Entre el canal, mire, el canal óptico y la silla turca, este dorso de la silla turca, encontramos un levantamiento aquí, que está entre los dos, entre el surco y la silla como tal. Encontramos este levantamiento que recibe el nombre de tubérculo pituitario o tuberosidad pituitaria, que ya también la habíamos visto. Encontramos la lámina cuadrilátera, esta lámina cuadrilátera que vemos aquí, algunos le dan el nombre de clivo en algunos autores, esta lámina cuadrilátera, otros le dan el nombre de respaldo de la silla turca, y en ella aparecen estas dos prominencias que tenemos aquí, que se conocen como apófisis clinoides posteriores. Fíjate que no hemos hablado de las anteriores. Adivinen por qué no nombramos las anteriores, pero existen. Lógicamente, si me dicen que hay clinoides posteriores, debe haber anteriores. Ya también las vimos, pero no hablamos de ellas porque ahora mismo estamos hablando del cuerpo. ¿Sí? Y ellas, las apófisis clinoides anteriores, miren, no pertenecen al cuerpo, sino que pertenecen a las alas menores del efenoide, pero sí existen. ¿Oyeron? Algunos autores dicen también que aparecen unas apófisis clinoides medias o mediales, que son estos levantamientos que vemos aquí. Le dicen algunos autores, pero son muy pocos los que lo nombran. Bueno, nuestro hueso efenoides, esta es una vista. ¿Quién me dice? ¿Será anterior? ¿Será posterior? Ahí lo desarticularon. ¿Qué será esa vista, anterior o posterior? Anterior. Anterior, ok. ¿Cómo sabes que es anterior? Porque las alas, o sea, no en la parte posterior, no se parece a la parte posterior, las alas. Ok, vale. Y además el cuerpo. ¿Puede ser por la silla turca? También podría ser, y esa es más sencilla, ¿verdad? Que el cuerpo no lo estás viendo. Ok, perfecto. El cuerpo no lo estás viendo. Entonces este es anterior. Recuerda que la que estábamos viendo ahorita era desde arriba, superior. Vamos a devolver. Mírala, ahorita lo estamos viendo desde arriba. Esta sería superior, cara superior. Y míralo aquí, cara superior. Esta que estamos viendo es la cara anterior. Y habrá una cara inferior también. Y una cara posterior. En la posterior, pues, como se desarticula del hueso que está hacia la parte posterior, ¿cómo es que se llama? Que se me olvida. El hueso que está bien posterior en el cráneo, el más posterior, que tiene un agujerote así grandote. Occipital. Eso, entonces, como está en contacto con ese occipital, ese cuerpo nos va a dejar allí una lámina cuadrilátera cuando se desarticula, que ahorita la vemos. Y eso enseguida nos dice, oye, esto es posterior. Ok, entonces allí vamos a encontrar esto, que es una gran cresta, ¿verdad? Miren, que solo se ve desarticulado, esa cresta anterior. Cresta anterior. Encontraremos también la hendidura esfenoidal, anteriormente conocida como hendidura esfenoidal, es esta que tenemos aquí, esta hendidura, o en la nomenclatura moderna se conoce como supraorbitaria anterior. Entonces, por ella atraviesa, según, el tercero, cuarto y sexto par craneal. Seguimos y entonces vamos a ver esa cara inferior. En la cara inferior, que sería esto que estamos viendo acá, esto sería posterior y esto desde aquí hacia abajo sería inferior. Aquí miren la cresta
que venía esa cresta anterior, ahora está presente, pero en la cara inferior, por lo tanto se le da el nombre de cresta inferior. Aparece una elevación que es esta donde está ese puntero. Aquí miren, no sé si logran verlo, hay un triangulito. Ahorita lo mostramos de otra manera para que lo logren ver. En una vista posterior se ve que sobresale aquí un piquito, que se conoce como pico o rostrum. Y vemos estos agujeros, miren, que están aquí, que se conoce como el agujero esfenopalatino. Está formado, lógicamente, por parte del efenoides y del hueso palatino, porque ahorita lo miramos de lado en una visión, en un corte sagital. Cuenta, mírenlo acá. Entonces, esto es el efenoides, ¿ya? Y aquí tenemos el palatino. Entonces, miren, cuando están articulados se forma el conducto esfenopalatino. Perdón, que el que les dije ahorita no es, ese es el pterigoideo, el agujero pterigoideo anterior. Aquí vemos entonces el agujero esfenopalatino que se forma cuando está articulado el efenoides con el hueso palatino. Conducto esfenopalatino. Miren aquí, esta sí es la visión posterior, si se dan cuenta, así como nos decía la señorita de la silla turca, que aquí se ve. Y miren, cuando desarticulamos el occipital, que está hacia acá, ese occipital al desarticularlo, entonces nos queda esta carilla articular para el hueso occipital, que es una carilla cuadrilateral. Aquí la pintaron de verde, pero para resaltarla. Bueno, lo que son las caras laterales, son estas que están aquí, miren, las caras laterales. Allí encontramos lo que es el origen de las alas mayores, miren, ¿no? Aquí está, ese origen de las alas mayores. Encontramos también el surco carotidio, porque recuerden que aquí está el agujero carotidio, en esta zona. Entonces encontramos el surco carotidio. La carótida deja allí una impresión, se conoce como surco carotidio. Encontramos los bordes, entonces hablemos de las alas menores y de sus bordes y sus caras. Entonces vamos a hablar de, esta es el ala, las alas menores, que es todo esto. Aquí son alas menores. Estas alas menores van a tener un borde anterior, tienen un borde posterior. Recuerden que la cara superior, que es esta, que estamos viendo en estos momentos, hace parte de lo que conocemos como fosa craneal o fosa craneal anterior, ¿sí? Que ya hemos visto en las clases pasadas. Aquí tenemos las alas menores, pero vistas desde un corte sagital. Entonces en ella, aquí vamos a encontrar, esto sería esto aquí de color verde champaña. Esto es nuestro esfenoides. Entonces vamos a encontrar a que esa cara inferior, ¿sí?, hace parte de lo que es la bóveda craneal, la bóveda orbitaria, de lo que es la parte de la bóveda orbitaria, y tiene otro accidente que se conoce como fosa, mírenlo aquí lo tenemos, fosa craneal media, que es todo eso que nosotros, recuerdan que aquí lo trabajamos, la fosa craneal media hace parte de ella. Aquí lo vemos en la bóveda orbitaria como tal, miren cómo está conformando parte de esa bóveda orbitaria, miren, en su región, esa cara anterior, porque esta es la bóveda que es totalmente anterior, pues parte de lo que es la cara posterior de la órbita está conformada por la cara inferior del hueso esfenoide. Bueno, también allí pues vamos a encontrar, esto hace parte
bueno, aquí no es el agujero óptico como tal, que lo tenemos aquí, la apófisis funciforme, que es esta que ustedes ven aquí, este triangulito, está ahí cerca del yugo esfenoidal, es la apófisis funciforme que está en relación con el etmoides. Y nuestro agujero óptico, que ya también lo hemos trabajado. Las alas mayores, miren su delimitación. Recuerden que ya esto para acá es hueso temporal. Lo que nosotros estamos viendo aquí sería hueso temporal, esto que está en gris. Estos son las alas mayores del esfenoide. Y estas alas mayores presentan 3 caras y 3 bordes. Ya también es un poco más sencillo porque ya lo hemos trabajado. No por caras, pero sí por los accidentes, por los agujeros endocranianos. Bueno, entonces recuerden que hace parte de la fosa craneal media, que todo esto es la fosa craneal media, entonces hace parte de esa. Aparecen en ella las impresiones digitales también, que le dejan lo que son las circunvoluciones de los lóbulos cerebrales. Esas circunvoluciones dejan esas impresiones. Tenemos una cara posterior de las alas, mirenla aquí, esa cara posterior que es todo esto. Ahí están esas impresiones digitales que van dejando. Encontramos una pared lateral, miren, aquí encontramos la cara posterior, ahora encontramos una pared lateral orbitaria, o sea que ella me está también formando parte de la órbita, lo que es la parte lateral de la órbita. Mírenla aquí, esto de color verde. ¿Se acuerdan que parte me formaba lo que era la parte posterior de la órbita, parte y parte techo? Y esta también me está formando lo que es la cara lateral de la órbita. Esto sería la cara medial. Aquí tenemos el unguis. Y miren aquí el etmoides, que está pintado de amarillito todavía, amarillo oro. Esto es medial. Bueno, aquí vemos nuestras alas mayores en su cara. Esta cara que tenemos aquí es la cara externa. Esta cara, mientras esta es la cara anterior. Aquí hay un borde que nos lo está dividiendo, que ahorita hablaremos de él, que es el que nos está dividiendo a esa cara anterior de la cara externa como tal. Vamos a mirarlo de ladito. Aquí lo estamos viendo. Miren. Cara externa del esfenoide. Ahí esa cara externa se divide en una cara, una fosa temporal y una fosa infratemporal. Ya lo veremos, vamos a ver si nos lo muestra mejor en otra imagen. Aquí tenemos, miren. No, aquí no lo muestra bien. Entonces aquí tenemos los bordes, miren, los bordes de los que hablábamos. Entonces sería el borde interno, porque recuerden que esto es medial, esto es línea media, borde interno o borde medial, y esto es borde externo o lateral. Y entre los dos lo está separando un borde que es el borde anterior, porque está mirando hacia la parte anterior, acuérdense de la cresta esfenoidal superior que está en la cara anterior. Ella me está separando, fíjense que aquí es donde solo se unen el borde anterior con el borde interno. El borde externo no se une con el borde anterior. No hay unión. Aquí vemos de una mejor manera, vemos aquí cómo sale, esta es la cara lateral o externa del esfenoides. Y miren, aparece entonces los 3 bordes. Un borde
un borde interno, un borde externo y un borde anterior. Aquí está el borde anterior, ¿no? Que lo dibujamos. Mírenlo acá. Esto sería el borde externo, que es este que está aquí, y esto sería el borde interno, porque aquí comienza como si estuviera interno y se continúa por dentro. Fíjate que vuelvo y repito que se junta el borde interno con el borde anterior. Ahí forman un punto que ahorita veremos. Aquí entonces aparece este borde, borde externo, y este borde se articula con el hueso temporal, con este hueso llamado hueso temporal. Hace una articulación ahí con este hueso. Mirándolo desde arriba, en una vista endocraniana, encontramos, miren, seguimos con los mismos colores. Esto sería el borde interno y este sería el borde externo. En ese borde interno, pues vamos a ver la unión de lo que es el ala mayor con el cuerpo del efenoide. Miren dónde se están uniendo. Aparece la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal, que ya hemos tratado. Aparece también el agujero redondo mayor, que está hacia la parte anterior, o redondo solo en la nueva nomenclatura. Aparece el agujero oval, ¿sí? Y aparece el agujero redondo menor o agujero espinoso en la nueva nomenclatura, por donde atraviesa la arteria meningia media. Bueno, aparece también lo que es la língula espinal, que es esto que nosotros vemos acá. Se conoce como língula esfenoidal, perdón, espinal. Língula esfenoidal. Esta señorita que está aquí. Esto es una mirada con sea anterior, posterior, inferior, superior. ¿Qué opinan? Posterior, profe. Ok, posterior. Y entonces ahí encontramos los famosos conductos pterigoideos. Los conductos pterigoideos. Ahí está, esa visión es anterior, posterior. Anterior. Okay. Aquí tenemos lo que son el borde interno, bueno, y estamos viendo parte de lo que es la cara inferior. Bueno, aquí donde se forma el ángulo posterior, esto que conocemos como ángulo posterior, donde se están juntando los bordes, el borde interno y el borde externo, se están juntando, aparece lo que se conoce como espina del efenoide. Esa unión se conoce con ese nombre. Aquí tenemos, miren, este ángulo articular. Aquí está el hueso frontal. Entonces aquí, miren, se articula el efenoide, por un lado con el hueso frontal, por un lado también se está articulando con el hueso temporal y con el hueso parietal. Entonces miren, en nuestro efenoide, que es este de amarillito, porque esto es sobota lo pinta de amarillo, y aquí tenemos entonces el parietal que viene acá. Aquí se unen los tres. Recuerdan este punto, ¿verdad? Que es el punto débil del cráneo, que se conoce vulgarmente con el nombre de 100. Hablemos entonces de las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides, que las tenemos acá, son estas apófisis que estamos viendo. Aparece el conducto pterigoideo en lo que es la base, ya tiene una base y tiene un vértice. Esas apófisis pterigoides, miren, se van a dividir en una parte medial y en una parte lateral. Medial, por lo de la línea media, medial o interna, y una cara
lateral o externa. Aparece, miren, las famosas alas. Aquí está el ala interna, ala externa de la apófisis pterigoide, ala externa, ala interna. Tenemos entonces la base y tenemos el vértice. En este vértice vamos a encontrar esta zona, miren que parece un gancho, se conoce como gancho pterigoideo. Y con esta zona, en este lado, se articula con lo que es el palatino. Aquí hacen una articulación entre las dos alas. De hecho, la palabra pterigoide significa alas, que tiene alas, pues significa. Entonces, aquí aparecen estas alas y entre lo que es el ala externa y el ala interna, si ven aquí hay un espacio y una escotadura, por allí se van a articular con una apófisis piramidal del hueso palatino. Aquí están, vamos a poner un poquito, bueno, ahorita hacemos un zoomcito, pero aquí para verlo en su conjunto, miren donde tenemos, esto sería la ala medial y esto es ala lateral, el ala externa o lateral, el ala interna o medial de la apófisis pterigoide. Y esto que vemos aquí en azulito es el hueso palatino y miren cómo él, en el espacio entre el ala externa y el ala interna, allí entra lo que es la apófisis piramidal de este hueso palatino. Aquí en un zoom lo podemos ver mejor. Esto sería la ala interna o medial, ala externa o lateral del pterigoide. Y aquí tenemos la apófisis, mirenla, esta apófisis piramidal del hueso palatino. Bueno, en su cara anterior también encontramos una articulación para el hueso palatino, aquí en esta zona. En su cara interna aparece lo que es la pared para las fosas nasales, la pared lateral en su cara interna. Tenemos la pared lateral de las fosas nasales. A partir de ellas, de esa, lo que son esas alas internas que forman la cara interna de la apófisis pterigoide, de allí se van a formar lo que son las coanas y parte de lo que es la cavidad nasal, su pared lateral. Las coanas es una comunicación, la comunicación que tiene la cavidad nasal con la faringe. Por acá, vamos a ver. Bueno, no, esta versión no me la voy a devolver para buscarla. Hay una que me la voy a llevar. Creo que fue en el mismo video aquí. Entonces, miren, esto sería, miren, también la parte de, estos serían lo que se conocen como coanas. Miren que está formada por el vómer en el centro, lo que es la lámina del palatino y lo que son la interna de la apófisis pterigoide. Y llegamos por aquí, por la pared lateral de la fosa nasal. Miren que me ayuda a formar esa pared lateral de esa fosa. Junto con aquí entonces estarían lo que serían las coanas como tal. De aquí hacia atrás vendría lo que es la faringe, que ella se divide en tres porciones y entonces esa primera porción se denomina nasofaringe porque está en contacto con ella. Aquí la escotadura pterigoidea, que ahorita les dije, que es este espacio que parece una V. Recuerden que siempre que hablamos de escotadura es como cuando damos un mordisco en una galleta. Entonces eso que queda se denomina escotadura.
Y esto se llama escotadura pterigoidea y está entre lo que es la cara, la apófisis pterigoides, el ala externa o lateral y entre el ala interna o medial. Bueno, hueso esfenoides. Aquí vemos lo que es en su cara inferior la bóveda orbitaria, ¿verdad? Que nos está mostrando. Y la fosa craneal media que hacen parte de su cara inferior. Ahora vámonos con el hueso occipital. Bueno, entonces hagamos algo, vamos a detenernos un momento. Vamos a ingresar, porfa, al aula extendida, si son tan amables. Ingresemos al aula extendida, dejemos allí para refrescarnos un poco. Y entonces allí, en cualquiera de las dos, bueno, ahí tenemos a la T03. Y van a encontrar una actividad en las actividades formativas que habla del hueso que acabamos de observar y el que acabamos de trabajar en él, que se llama hueso esfenoides. Entonces le damos clic allí donde dice hueso esfenoides. Y vamos a ingresar a la actividad. Recuerden que en esta actividad me dan un nombre y yo debo ubicarlo en los cuadritos que ya están preestablecidos y que cada uno corresponde a un accidente de ese hueso. Entonces, manos a la obra. Vamos a darlo. Y después, ahorita revisamos, ¿oyeron? Puede darle 2, 3 veces, las veces que quiera hasta que lo haga bien, ¿vale? Profesor, una pregunta, disculpe. ¿Dónde es que se encuentra?
Profesor, ¿cuántas veces se puede intentar? Profe, se da en compartir resultados. Bueno, por allí vi que Juan Gómez entró al podio y va de primero en este jueguito. Bueno, recuerden que con él pueden practicar desde su casa cuando deseen. Profe, Cuéntame. cuando yo lo termino, automáticamente sale que ya lo hice o tengo que hundirle compartir. No, compartir es para que tú te lo lleves para ti o lo envíes, ¿no? Esto recuerden que es de ustedes, por eso si ustedes ven lo pueden repetir cuantas veces quieran, porque eso no tiene ninguna calificación. Eso es para que ustedes lo Ok. realicen, lo que es la parte formativa. Nos ayuda a ir como entrenándonos para cuando nos toquen ese tipo de preguntas en los exámenes. ¿Listo? Sé que algunos me dicen, me escriben por allí que no pudieron realizarlo. No hay problema, lo pueden realizar cuando ustedes quieran. Recuerden que están allí y habrán otros que aparecerán también de los otros huesos del cráneo y también uno del temporal que ahorita al final lo van a resolver. Y van a aparecer otros de otros huesos también. Estamos en la construcción de parte de esa ayuda. Bueno, entonces ahora sí, ya nos relajamos un ratito. Entremos con el hueso occipital. Ya nos quedan dos huesos del occipital y dejamos el temporal para último, que es de los más complicaditos. Entonces tenemos el occipital, que tendrá una cara postero inferior, ¿sí? Y una cara antero superior. En este caso la antero superior es interna y la postero inferior es externa. ¿Listo? Vamos a... Bueno.
Entonces tenemos que este hueso, aquí tenemos esta vista, es que será antero o postero, endocraniana o exocraniana. Postero superior. ¿Es que? ¿Qué cara estamos viendo? Postero superior. Postero inferior. Acuérdate que aquí no los muestran así, pero en realidad esta parte tenemos no es que sea superior, ¿sí? Esto es posterior y esto es inferior. ¿Te acuerdas que este agujero va en la parte inferior? Bueno, entonces allí para estudiarlo generalmente se estudia lo que es el agujero magno o foramen magno o agujero occipital o foramen occipital, que es una estructura que se observa fácilmente. Entonces, para su estudio se estudia de esta manera. Se visualiza el agujero occipital, que tiene más o menos de 3 a 3.5 centímetros de diámetro, y se mira entonces en él y se dice que lo que está por delante, en este caso, hacia la parte anterior al agujero occipital, se conoce con el nombre de la porción basilar del occipital. Algunos le dan el nombre de apófisis basilar del occipital y también es válido. Porción basilar del occipital. Allí en esa porción basilar encontramos, miren, una elevación en todo lo que es la línea media, que se conoce con el nombre de tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo del occipital es donde se insertan los músculos constrictores de la faringe, y algunos dicen que en algunos libros aparece como lo que está hacia adelante es la parte de la musculatura de la faringe, y lo que está por detrás ya serían los músculos de la nuca. Espérate. Hablando de este tubérculo. ¿Pero qué puedes saber hasta que no? Cierra tu micrófono, por favor. Bueno, y aquí encontramos la otra porción, miren, que es una porción mucho más grande y mucho más delgado el hueso, y se conoce con el nombre de porción escamosa del occipital. Si parece una escama, ¿la ven? Esa es la porción escamosa. Bueno, aquí encontramos los cóndilos del occipital, pero hablemos de la porción escamosa primeramente. Entonces, la porción escamosa del occipital, que ya vimos que era una porción bastante grande y bastante delgada, pues en ella vemos que se levanta en su parte medial. Miren, encontramos esto que tengo acá, vamos a señalarlo. Esto que estamos señalando, que se conoce con el nombre de protuberancia occipital externa, también llamada como los puntos de referencia, como el bresma, el lambda, el tirion, y este se llama inion, también se le da ese nombre. Claro que eso es más antiguo, pero esos puntos de referencia, y también se conoce como protuberancia occipital externa o eminencia occipital externa. Y si me hicieron referencia a que es externa, quiere decir que también hay una con el mismo nombre, pero interna. ¿Ok? De ella, de esa eminencia occipital externa, de allí se levanta esta cresta que vemos aquí, esta elevación bastante delgada, como un reborde, que se conoce con el nombre de cresta occipital, mire, y lleva un apellido que es externa, y eso también me dice entonces que habrá una cresta occipital interna. Además de eso, aparecen lo que son las líneas curvas occipitales. Lógicamente, son líneas curvas del occipital o líneas curvas occipitales. Aquí vemos una, sería esta, y esta de este lado.
Y vamos a... aparece otra línea occipital. Esas líneas occipitales prestan inserción a varios músculos de lo que son la nuca, al ligamento nucal como tal también. Y fíjense que son un par de líneas. Habrá una que será superficial y otra que será superior, perdón, y otra que será inferior. La pregunta es, ¿cuál es superior y cuál es inferior? ¿La roja o la azul? Recuerden ubicarse espacialmente para poder contestar. La roja superior. Ajá. La roja es superior. O sea que el azul es inferior. ¿Todos están de acuerdo? Ajá. Digan por lo menos sí, ¿no? Me estaba Ajá. preguntando acerca de las... Sí, sí, que si están de acuerdo con lo que contestó nuestro compañero. Ok, listo. Bueno, ya alguien sí por lo menos contestó. Es cierto. Recuerden la ubicación espacial. La azul está más anterior, más inferior, y la roja está más superior. Perfecto. Y aparecen también en esta imagen lo que son los cóndilos del occipital. Esos cóndilos del occipital, ¿con quién se articulan? ¿Quién me contesta? Con los huesos parietales. ¿Seguro? Son cóndilos. Acuérdate que los cóndilos siempre me ayudan, son Gracias. superficies articulares. Sí. Con las primeras vértebras no puede ser. Tendrá que ser con una sola. Bueno, con la primera vértebra, con el atlas. Eso. Es. ¿Con el cuál? ¿Con el cuál? ¿Qué nombre me dijiste de esa primera vértebra? Creo que era el atlas, no me acuerdo. Eso, el atlas. Esa es. Sino que te escuché mal yo. Bueno, entonces fíjate que no se articula con las primeras vértebras, sino con la primera vértebra, que es ese señor llamado atlas. Y esta articulación va a sostener lo que es la cabeza como tal. Claro, ayudada con los músculos, que recuerdan que ellos ayudan, pero va a soportar estos cóndilos, van a soportar todo el peso de esa cabeza y lo va a transmitir ese peso hacia la columna vertebral. ¿Vale? Aquí encontramos la fosita y el agujero condilio anterior, que se le da este nombre, o también se le da el nombre de conducto en la nomenclatura nueva, conducto hipogloso o agujero hipogloso, que ya lo vimos, por donde pasa el nervio 12, el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. También en algunos aparece miren esto, que es el agujero con su fosita o agujero condilio posterior. Entonces hay uno anterior, porque decía la cara anterior, que está más en el reborde se observa más en el reborde interno del agujero magno o agujero occipital, y el agujero o foramen condilio posterior, que estamos hacia la parte posterior. Este es inconstante, a veces le aparece, no, y algunas veces está presente. Bueno, entonces aquí mirándolo, pues estamos viendo esa cara antero superior, mírenla toda, ya articulada, y nos estamos dando cuenta que están poniéndose en contacto con temporales, por un lado, con el cuerpo del efenoides, aquí con parietales. En su vista, mirándolo desde arriba, en la vista endocraniana, ya lo que es la cara antero superior, vemos el canal basilar. Ese canal basilar, que es donde va a apoyarse lo que es parte del tronco encefálico. Se apoya allí.
Por el agujero magno ya sabemos que por él atraviesa el bulbo raquídeo cuando va a esa transición de bulbo raquídeo a médula espinal. Por encima del agujero es bulbo raquídeo o médula oblongada, como se llamaba antes, médula anchada o ancha. Y por debajo del agujero, cuando ya llegamos a médula, a columna vertebral, debajo del agujero, por debajo ya es médula espinal. Esa es la transición que hay porque ellos no están articulados ni nada. La médula es un solo tubo, todo ese tronco es un solo tubo. Entonces se ha dividido como que se han hecho unas divisiones funcionales más bien que antes que divisiones anatómicas como tal. Bueno, encontramos también en esa cara antero superior, miren, vamos a encontrar también una elevación en su parte media. Esta elevación, que se conoce con el nombre de protuberancia o eminencia occipital interna. Recuerden que había una externa, en la parte interna también hay una, y se llama protuberancia occipital interna. Bueno, además de eso, aparece la cresta también, mírenla aquí. Recuerdan que había una cresta occipital externa. También tenemos una cresta occipital interna, que está hacia la parte inferior. Aparece también lo que son los surcos. Miren estos surcos que tenemos acá. Aquí tenemos unos laterales y tenemos uno que viene desde la parte superior. Este que viene desde la parte superior es el seno longitudinal, seno venoso longitudinal o seno venoso sagital, también se le da ese nombre, seno venoso sagital, perdón, o antero superior también se le da ese nombre, que ya lo hemos visto porque lo vimos en los parietales y en el frontal también aparecía. Ese recuerden que es para el seno del mismo nombre y tenemos los surcos para los senos. En algunos libros aparecen como senos laterales y en otros como senos transversos porque son transversales a este. Entonces, transversos o laterales son senos venosos. Aquí, en esta porción, donde está la eminencia o protuberancia occipital interna, allí es donde confluyen estos senos, que luego veremos cuando veamos sistema nervioso y estemos trabajando con las meninges. Vamos a ver lo que es la prensa de Erófilo, que se llamaba anteriormente, o como se llama en la actualidad, confluencia de los senos. Todos los senos confluyen ahí. Bueno, fíjense que eso, los surcos y la cresta me formaron como una cruz acá, en esta zona. Y esa cruz me dejó 4 cavidades. 2 que son superiores y 2 que son inferiores. ¿Cómo sé que son inferiores? Por el agujero magno, ¿sí? Entonces esto es inferior. 2 inferiores, 2 superiores. Las fosas, estas son fosas occipitales superiores, también se conocen como fosas cerebrales, porque allí hacen, son unas impresiones que dejan los hemisferios cerebrales. De hecho, miren que dejan impresiones digitales también de las circunvoluciones. Y las inferiores, las fosas occipitales inferiores se conocen también como fosas cerebelosas, porque en ellas hacen impresión los hemisferios cerebelosos. O sea que esto sería cerebelo y esto sería cerebro aquí en la parte superior. También vemos a los agujeros condilios, como esto es anterior, miren, porque aquí se articula con el esfenoide. Esos son los agujeros condilios anteriores. Anteriores y posteriores. Bueno, también vemos aquí en esta zona, ¿se acuerdan de lo que era la zona petrosa? Con su borde petroso que tenía aquí, que era una de la división, ese borde inferior, petroso inferior, era la división entre la fosa media, la fosa cerebral media y la fosa craneal media y fosa craneal posterior.
Esa era la división. Entonces allí encontramos un surco, que es el surco del seno sigmoide. Como aquí encontramos los surcos de los senos laterales o senos transversales, ellos se continúan aquí y por esta zona acá forman una S y por eso reciben el nombre de sigma. Entonces dejan una impresión que se conoce como seno sigmoides. Luego se va a convertir, ese seno sigmoide se va a transformar en lo que se conoce como vena yugular interna, que va a salir por el agujero yugular en la nomenclatura nueva y en la nomenclatura vieja. Recuerden que se conocía como agujero rasgado posterior. Mirenlo aquí, aquí se ve. Recuerden que por ahí pasa la vena yugular interna y pasa el noveno, el 11 y el 12avo par, el noveno, perdón, 10 y 11 par craneal. El 12avo no, el 12avo pasa por el conducto hipoglósico. Bueno, entonces ahí tenemos ese surco para el seno sigmoide. Aquí encontramos los ángulos que se forman de las uniones de los bordes. Tenemos entonces un borde superior, también conocido como borde parietal, miren aquí, porque es el que se va a unir con los parietales, y el borde inferior, que son dos, o borde temporal, porque se une con los temporales. Si ven estos que tienen color azulito, estos son los ángulos que se forman. Esos ángulos se forman cuando se unen los bordes. Cuando, por ejemplo, aquí se une el borde superior o parietal del lado derecho, se junta con el borde superior o parietal del lado izquierdo, va a formar un ángulo que se conoce como ángulo superior. Cuando se junta el borde superior o parietal izquierdo con el borde inferior o temporal izquierdo, va a formar un punto que se conoce con el nombre de ángulo, un ángulo que se conoce con el nombre de ángulo lateral. En este caso sería lateral izquierdo y el que se forma de este lado será el ángulo lateral derecho. Fíjate que los ángulos laterales pues son dos, mientras que el superior es uno y el ángulo inferior que se forma de la unión de los dos bordes inferiores o temporales. Al unirse forma el ángulo inferior, que se corresponde con la fosa basilar. Mírenlo acá, aquí nos lo muestra de una manera diferente, como este es el borde parietal. Acuérdense que esta sutura se llama sutura lambdoidea. Aquí tenemos también ese ángulo que se forma, también me da ese punto que recibe el nombre de lambda. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la eminencia o protuberancia occipital externa. Bueno, aquí donde se une lo que es en esta zona que se une el borde temporal con el borde parietal, miren esta unión, me forma otros puntos de referencia anatómico denominado asterion. Bueno, aquí logramos ver lo que son los bordes superior, borde inferior, miren lo que está en contacto con el temporal, también se le conoce como temporales por ello. Aquí está el punto asterion en esta zona. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí nos muestra en ese borde inferior o temporal, aparece la apófisis yugular, que es esta que tenemos aquí, miren, apófisis yugular, acuérdense del surco yugular, la escotadura yugular y el tubérculo yugular. Entonces el tubérculo es anterior, miren, hacia la parte anterior, tubérculo yugular, hacia la parte posterior, posterior y lateral, lo que es la apófisis yugular, y entre los dos vamos a encontrar esta escotadura que se conoce como escotadura yugular, que ya también la revisamos, la escotadura yugular
por donde ayuda a formar lo que es conducto yugular o rasgado posterior. Bueno, acuérdense que esa apófisis yugular y ese el tubérculo o tuberosidad son los que dividen a ese agujero en dos, en una parte anterior y una parte posterior. Ahí lo tenemos, miren. Agujero yugular o agujero rasgado posterior en la nomenclatura vieja. Bueno, vámonos con el hueso temporal. El hueso temporal, para su estudio, se divide en tres porciones. Una porción mucho más grande, que es la porción escamosa, que es más delgada, que tiene un borde irregular, bastante redondeado, que tiene forma de una escama de un gran pez. Miren. De hecho, por eso esta sutura, cuando se junta con el occipital y con otros huesos, esta sutura recibe el nombre de sutura coronal, o también, si quieren, parietotemporal, como ustedes quieran decirlo. Pero también recibe el nombre de sutura, perdón, escamosa, no coronal, escamosa, porque tiene forma de escama. A esta zona, que le llaman porción escamosa, algunos le dicen concha también, tienen una porción petrosa, que ya la hemos visto, que cuando revisamos lo que eran las fosas cerebrales, logramos ver esa zona petrosa, parte de ella, la cara anterior, la cara posterior y el borde superior. Lo trabajamos. Y la porción mastoidea, que es esta de color amarillo, de donde está la apófisis mastoide. Entonces aquí tenemos la porción escamosa, hablemos de ella. Esta tiene una cara externa, que es esta que tenemos, en donde sobresale, en esa cara, miren, sobresale este gran surco que aparece aquí. ¿De acuerdo? Este surco, también hay un surco en la cara interna, pero entonces tenemos que hacer siempre la diferenciación de dónde estamos. Acuérdense que sabemos que esto es lo que es la cara externa, porque fíjense que tiene esta apófisis, esta gran apófisis que se llama apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Y eso ya me está diciendo que esta cara es externa, además de otras cosas, pero lo que más llama la atención es esta apófisis cigomática. Entonces, listo, aparece este surco, que es una impresión que deja una arteria, que es la arteria temporal media. Arteria temporal media. Aparece la apófisis cigomática, como les digo, apófisis cigomática del temporal, que se va a unir con otra apófisis, que es del hueso malar o hueso cigomático, y se llama apófisis temporal del hueso cigomático. Ellas se juntan, hacen una sutura aquí, y forman lo que es el arco cigomático entre ambas. Cuando están articulados, lo logramos ver cuando el cráneo está articulado. Bueno, esta apófisis cigomática entonces tendrá una cara externa, que es esta que estamos viendo. Aquí la pusimos, esta cara externa. Tendrá una cara interna, que aquí no la podemos ver, que aquí, en esto que ustedes ven aquí, hay un hueco, miren. Entonces aquí habrá una cara interna, que es la cara que está mirando a la escama como tal, a toda esta parte de la escama. Tenemos también un borde superior, que es este borde que viene aquí. Un borde inferior, una extremidad posterior y un vértice. También presenta esta raíz, que sería la raíz transversa, que tenemos aquí, la raíz transversa. Si lo miramos, miren, esta es la apófisis cigomática del temporal. ¿Ven el espacio que hay? O sea, esto sería la cara externa, que está mirando hacia lateral o cara lateral, y esto sería la cara interna o medial. Este es el espacio del que les hablaba. Ese espacio que está entre la apófisis cigomática del temporal y lo que es la escama del temporal, la zona escamosa.
Bueno, también encontramos la cavidad glenoidea, que es la zona de articulación de la articulación temporomandibular. Aquí se articula el cóndilo del temporal. Esa es la articulación que nos permite bajar y subir, mover hacia adelante y hacia atrás lo que es la mandíbula o maxilar inferior. Aquí encontramos la famosa cresta supramastoidea. Entonces, si nosotros vemos, esta es la zona mastoidea, mastoide que ya vimos ahorita. Entonces, esta cresta que está aquí, esto que se levanta, se denomina cresta supra, porque está por encima del mastoide, supramastoidea. Aquí también podríamos ver, miren, en esta zona que vemos aquí, estamos viendo la cavidad glenoidea de la articulación temporomaxilar o temporomandibular. Aquí vemos la articulación temporomandibular, este es el maxilar inferior, miren cómo se articula, allí el cóndilo, aquí está esa cavidad glenoidea para esa articulación. Entonces miren que tiene una porción anterior y una porción posterior. En la cara interna, miren la diferencia de la cara interna. Bueno, en la cara externa no. Bueno, pero eso hace parte del peñasco, la región petrosa. Bueno, en la cara interna, que es esta que tenemos aquí, encontramos también, como les decía, una impresión, ¿sí? Pero es un poco diferente a la impresión de la arteria temporal media. Esta también es media, pero esta es la arteria meningia media. Después que ella ingresa a través del agujero espinoso o redondo menor, allí ella hace una división y de esa manera sube, va elevándose y forma lo que es este surco de la arteria meningia media. Y es bastante, este accidente se ve bastante en la cara interna. Aquí tenemos lo que es el borde articular para el parietal, que también se conoce como sutura parietotemporal o temporoparietal, o también conocida como sutura escamosa, por la forma de esa escama. También tiene un borde articular, ¿no?, para el hueso de color verde que tenemos aquí, que es el efenoides, también está articulado con él. Aquí tenemos una fisura, aquí teníamos, ¿se acuerdan? La cresta, esta era la cresta supramastoidea, porque este es el mastoide, y miren donde termina ya la fosa tenemos aquí, vamos a ver si la vemos. Miren aquí se ve mejor la fisura como tal, una división que hay ahí entre la parte del mastoide, lo que es la zona mastoidea, y la zona escamosa, que se conoce con el de fisura escamomastoidea, porque va desde la escama, o sea, está formado por de la zona escamosa con la zona mastoidea. Entonces se denomina fisura escamomastoidea. Bueno, en cuanto a los bordes, vamos a encontrar, miren que no hemos tratado nada de los conductos auditivos porque ellos no pertenecen a la zona escamosa. De repente algunos de ustedes dirán, no hemos visto el agujero del conducto auditivo interno o el del conducto auditivo externo en la cara externa, pero ellos no pertenecen a la zona escamosa, por eso no los tratamos ahora. Ahorita los trataremos. Entonces aquí tenemos las articulaciones, ¿verdad? Para aquí la petroescamosa,
entre lo que es la escama y la zona petrosa. Estaría la escamomastoidea, que vendría aquí en esta zona más o menos, entre la escama y el mastoide. Aquí más o menos. Vámonos con la porción mastoidea. Miren aquí, acuérdense de la fisura escamomastoidea que está aquí dividiendo. Y esta zona que es la petromastoidea, esta que también está dividiendo acá. Tenemos la zona petrosa para último, que es una de las que tiene más accidentes. Aquí en esta zona mastoidea encontramos una gran apófisis que nos la está circunscribiendo esto que está de verde, la apófisis mastoides, que es también una referencia para muchas pruebas que se realizan, como pruebas como la prueba de Rine en lo que es audición, pruebas para audición, que verifica la vía aérea y la vía ósea, se utiliza como referencia. Hay otras referencias también que se dan bastante de esta apófisis, la apófisis mastoides del hueso temporal. Está por detrás del pabellón auricular, ahí la podemos percibir. Aparece también en la parte inferior la ranura digástrica. ¿Sí? Aquí no la vemos viendo. Por aquí se ve. Miren aquí de esta mejor manera. Aquí esta ranura que encontramos aquí es la ranura digástrica para el músculo del mismo nombre, para el músculo digástrico, que es un músculo que me ayuda a deprimir a bajar o deprimir la mandíbula. Entonces participa en lo que es la masticación. No es un músculo masticador, pero sí participa en la masticación. Pertenece a los músculos suprayoideos. Bueno, entonces tenemos la ranura digástrica, aquí la vemos también. Aparece el surco de la arteria occipital. Y por acá vemos el orificio mastoideo. Perdón, aquí, en esta zona, el orificio mastoideo, que va a atravesar desde todo lo que es el mastoides. Bueno, aquí tenemos, en esa porción mastoidea, tenemos también la cara interna de ese mastoide, mírenlo. Aquí aparece el orificio o agujero mastoideo también. Y recuerden que esa cara interna hace parte de lo que es la fosa craneal posterior que ya hemos visto. Aquí vemos el surco del seno transverso, que es para el seno venoso transverso, que también pasa por allí. También hace uno del seno carotidio. Miren aquí el agujero que está con el punto aquí, el agujero mastoideo. El surco del seno sigmoide, recuerden que también aquí al bajar ese seno cavernoso, ese seno transverso, perdón, se transforma en seno sigmoide para luego convertirse en vena yugular interna. Tenemos los bordes, un borde auricular para el parietal de esta zona, lo que es la zona mastoidea, y un borde occipital o un borde articular para el occipital, porque se articula tanto con el occipital como con el parietal. Esa zona, lo hemos dividido en zonas. Aquí aparece nuevamente una escotadura denominada escotadura parietal. En la forma de V, esa es escotadura. Y tenemos la porción petrosa. Esta porción petrosa, miren, en la parte externa, exocraneal, y tendrá también una parte endocraneal, que es esta que tenemos acá, circunscrita. Esa es la porción petrosa en su parte endocraneal. Aquí encontramos en lo que es la porción petrosa, pero en su parte externa, encontramos una base, un vértice
y los famosos bordes. Entonces ahí encontramos en la base de esa pirámide, por así decirlo, vamos a encontrar en esa base de esa porción petrosa un orificio que es el conducto auditivo externo. Por ese conducto, recuerden que hacemos la sotoscopia y ya podemos realizar procedimientos quirúrgicos a través de, lógicamente con aparatos especiales. Pero la otoscopia, sí, con un otoscopio común podemos utilizarlo y mirar a través de ese conducto auditivo externo. Bueno, encontramos también la espina. Esta espina que tenemos aquí, miren, que me hace una división entre lo que es el conducto auditivo externo y la fosa. Como este conducto auditivo externo también recibe el nombre en algunos libros de meato auditivo, entonces esta espina que está aquí, esta espina que lo está dividiendo, también recibe el nombre de espina super, porque está por encima, super o supra, meática, porque el conducto auditivo externo también se le da el nombre de meato externo, meato auditivo externo. Entonces recibe el nombre de espina suprameática y la fosa, esta que vemos aquí, miren lo que ustedes logran ver que es una depresión, es la fosa supermeática también. Aquí vemos el vértice, miren el vértice, suponen que ese vértice está en contacto con el agujero carotidio también. En el vértice vamos a encontrar lo que es la articulación para el efenoide como tal, articulación para el efenoide, y el orificio carotidio interno o carotidio, el orificio carotidio. Eso no me olviden. Recuerden que por ahí pasa la carótida interna. Y ya también lo vimos cuando vimos la fosa cerebral. Encontramos los bordes, un borde superior que ya lo habíamos estudiado, el borde superior que por ahí también deja una impresión, el seno venoso. Entonces dice también que ahí hay un surco, el surco para el seno venoso petroso superior. Y tenemos bueno, el borde superior, tenemos un borde anterior y tenemos un borde posterior. Ese agujero posterior, ese borde posterior, perdón, es el que me ayuda a formar lo que es el agujero rasgado. También encontramos ese canal, mírenlo aquí, ya se nota bien, ese canal o surco para el seno venoso petroso superior. Y existe también un canal para el seno venoso petroso inferior. Lógicamente, el seno petroso superior va a estar en el borde superior y el petroso inferior, el seno petroso inferior, va a estar en el borde posterior, que es este. Aquí, por aquí también se une este seno petroso, se va a unir junto con el seno sigmoide, el seno venoso sigmoide o sigmoideo, para formar lo que es la vena yugular interna. Aquí tenemos lo que es, bueno, aquí no, aquí se ve. Entonces tenemos la carilla yugular en su ranura. Recuerden que ella me va a formar ya articulada lo que es el agujero rasgado, agujero yugular. Encontramos la apófisis intrayugular, que es esta zona que está aquí, esta apófisis intrayugular, y por encima el acueducto del caracol. Ahora,
Bueno, en esta zona encontramos también una apófisis que ahorita vamos a ver, la apófisis vaginal y la apófisis estiloide, que ahorita las miramos. Aquí tenemos nuevamente señalándonos el agujero rasgado o agujero yugular, rasgado posterior o agujero yugular. Y aquí nos muestra el agujero rasgado anterior, que lógicamente está allí en el vértice donde se está juntando el borde anterior y el borde superior. Aquí encontramos el agujero rasgado anterior, que recuerden que tiene tejido conectivo fibroso que no permite el paso de ninguna estructura a través de él. Aquí tenemos la apófisis vaginal, que es esta que tenemos acá, esta apófisis vaginal, toda esta zona, con la fosa vaginal también se le da este nombre. Y esto que vemos al ladito, que se eleva, que parece un palito, esa es la apófisis estiloide del temporal. Entonces ahí aparece una apófisis vaginal, la apófisis estiloide del temporal y la fosa vaginal también. Profe, perdón, usted disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que quería preguntarle si usted en la parte de los miembros del equipo puede quitar las opciones de que nosotros nos silenciemos y nos saquemos entre nosotros porque hay alguien que está sacando a todo el mundo. Sí, señor. Ok, a ver, para la próxima la colocamos, ¿oíste? Ahora porque nos quedan 11 minutitos, aunque ya estamos terminando. No, sí, profe, tranquilo. Okay. Aquí entonces encontramos también en lo que sería la cara anterior, esto sería cara anterior y esto sería cara posterior porque está mirando hacia posterior. Aquí vamos a encontrar esta estructura que vemos acá, esta estructura que sería la estructura donde la fosa de Gasser, donde va el ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino. Allí el trigémino se forma las tres ramas, la rama oftálmica, la rama del maxilar o maxilar superior y la rama del maxilar inferior o rama mandibular, a formarlas, ¿vieron? O rama mentoniana también. Ese es el ganglio de Gasser. Aquí encontramos el hiato de Falopio, que es esto que vemos acá. Este hiato de Falopio, ganglio de Gasser, miren, fosa para el ganglio de Gasser. Hiato de Falopio, que es por donde pasa el nervio petroso mayor. Encontramos también la eminencia arcuata, esta zona que está aquí. Y esto que se denomina tegmen tympani, o sea, el techo del tímpano. La eminencia arcuata, que está formada por los canales semicirculares, sobre todo el superior, que es el que hace que se eleve, aquí haya esta elevación, la eminencia arcuata. Y esto que es el tegmen tympani, que traduce el techo del tímpano. Aquí encontramos, y acá estaba, en la cara anterior, estaba la eminencia arcuata, ¿sí? Aquí en esta zona. Pues en la posterior superior vamos a encontrar una fosa subarcuata. Entonces fíjate, de este lado estaba la eminencia arcuata y acá hacia la cara posterior encontramos la fosa subarcuata. También encontramos este agujero, que es el agujero u orificio del conducto auditivo interno, porque estamos en la cara endocraniana, ¿verdad? En la cara interna de este hueso. Bueno, encontramos aquí las otras caras, lo que es la postero inferior, la antero inferior y la postero inferior. En ellas pues se destacan unas zonas, esto sería la zona interna, la zona externa y la zona media. Esto sería en la postero inferior. Zona interna, zona media y zona externa. Ok, en esas zonas aparece lo que es, habíamos hablado, la apófisis estiloide, mírenla aquí, apófisis estiloide, el orificio estilomastoideo,
la fosa yugular, que ya también habíamos visto que es esta, que es esta que tenemos aquí, la fosa yugular. Aquí está, y está también la escotadura yugular. Y el orificio del conducto carotídeo. Preguntas. Esta presentación está colgada en el aula. No sé si de pronto alguien la haya revisado. Ahora aquí se las muestro. Mírenla aquí. Aquí. Huesos del cráneo. Está completa. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces ahora les recomiendo que ingresen a este material interactivo, el del hueso temporal. Ahí lo tienen las dos caras para que lo realicen. La próxima semana, recuerden que comenzamos con las exposiciones que ustedes van a hacer. El día jueves, primero hago una intervención yo, porque faltan los huesos de la cara, para que les sea más fácil hablarnos luego de los músculos de cráneo y la cara. Si no terminamos ese día, pues continuamos al día siguiente y así ya saben. Esas son las temáticas de esta semana. ¿Hay otra pregunta? No. No hay. Entonces, porfa, ingresen al hueso temporal y realícenlo. Denle clic. Aquellos que no puedan porque no nos deja a través del celular, pues Profe, realícenlo en otra ocasión. Cuéntame. hoy tampoco hay Kahoot. No, hoy no hay Kahoot porque no logramos tener preguntas de Kahoot, pero tenemos estas vistas externas e internas. Ok. No se preocupen, para la próxima semana, que estamos construyendo las otras aulas también de los otros cursos que ya ingresan el lunes. ¿Oíste? Entonces eso. Pero para la próxima semana ya comienzan desde sus exposiciones, también aparecerán Kahoot al final de puntos que son claves. Entonces ahí tienen, miren, una vista externa y una vista interna, y hay unas estructuras.
Profe, Cuéntame. profe, usted está hablando. Sí, no, ahora no, están haciendo una actividad. No, ok. En EducaPlay están haciendo una actividad.